Buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga. Nos gozamos en el Señor. Amén. Porque nos da la oportunidad de estar aquí reunidos delante de su presencia, siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así, felicitando también a los padres que están presentes. Que el Señor les bendiga. Que por medio de su palabra les dé sabiduría, les dé entendimiento y que podamos poner al Señor por encima de todas las cosas, por encima de nuestro trabajo, que lo pongamos a Él, porque Él es merecedor de toda nuestra alabanza. Vamos a orar, lo que puedan ponerse en pies para darle mayor reverencia a nuestro Dios. Y vamos a pedirle al Señor: Padre bueno que estás en los cielos, mi Dios, gracias, Padre, te damos por darnos el privilegio, Señor, de estar aquí reunidos delante de tu presencia, Señor, exaltando y glorificando tu santo y bendito nombre, Padre. Ahora te agradecemos también, Señor, porque nos vas a dar la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Esa palabra, mi Dios, que es como una espada de doble filo, Señor, que penetra en nuestros corazones hasta partir nuestra alma, Señor, y todas las conducturas, Señor, de nuestro ser. Asimismo, Señor, te clamamos y te pedimos que sea el Espíritu Santo, Padre, convenciéndonos, Señor, de pecado, de juicio, de justicia, Padre celestial, por medio de la predicación de tu palabra, mi Dios. Que no nos vayamos de aquí, Señora, como venimos, Padre celestial, sino que tú, mi Dios, nos enseñes, nos edifique, nos exhortes, Padre celestial, con amor, Señor. Humilde, Señor, como tú hace 2000 años, Señor, veniste y predicaste el evangelio del reino a los hombres, Padre celestial. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, Padre celestial, para que podamos atender a tu llamado, atender a tu palabra y ponerla en práctica, mi Dios. Bendice, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre celestial. Bendice a todos los que nos hicimos presentes aquí en tu templo, Padre celestial. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Alabado sea nuestro Dios. Pueden tomar asiento. Vamos a irnos a la reflexión, a la palabra de Dios. Siempre tomando en cuenta las diferentes situaciones que podamos pasar en nuestra vida diaria. Y el título yo le he dejado para el final, para el último, para lo último, para que nosotros todos pues le pongamos ese título a esta reflexión. Pero vamos a ver de una manera general la cosmovisión de lo que podamos entender acerca de la familia, el matrimonio, los padres, las madres, los hijos, ¿verdad? Porque si echamos un vistazo al mundo que nos rodea, ese mundo pues están dejando a un lado los principios cristianos con respecto a ese núcleo que es la familia, el matrimonio, los padres, las madres, los hijos. Y le están dando un significado que va en contra del diseño original de Dios, ¿verdad? Ahora lo han sustituido por ideologías, yo le llamo ideologías satánicas, donde el matrimonio lo definen como algo circunstancial, de poco valor realmente,
como un contrato nada más entre dos personas, y debemos de poner atención a esto porque algunos lo definen como la unión entre un hombre y una mujer. Esa era la definición y siempre lo va a ser. Pero estas ideologías le están dando otra definición al matrimonio y ahora lo definen como la unión entre un hombre y una mujer, pero además le añaden la unión de dos personas del mismo sexo, o la unión de dos seres que no importa cómo se autoperciban, ya sean animales u objetos, porque en las noticias sale donde personas se están casando con animales, personas se están casando con objetos, y esto debería de causarnos una alarma realmente de cómo la gente, las personas están viendo ya los fundamentos bíblicos. En el caso de la familia, ya no es aquella institución donde es el núcleo de la sociedad. Ahora puede ser lo que el humano quiera ser, ya todo es relativo. Ahora puede ser un hombre, el padre, y ahora puede ser un hombre, la madre. Ahora pueden dos mujeres criar a un hijo. Ahora una pareja, en vez de hijos, puede criar mascotas. Ahora, esos son los ojos del mundo, de cómo ve ese núcleo que es la familia. Podemos preguntarnos dónde quedó aquella familia original, tradicional, con principios judío-cristianos, padre, madre, hijos. Incluso ahora es normal, y esto el mundo lo está normalizando, en ver madres solteras, padres solteros. Ahora, aquí no se trata de que si podrán salir adelante solos. Aquí se trata de que no es la voluntad de Dios que haya familias así. Ahora, ¿cuál es la raíz de todo esto? Aquí es donde queremos llegar, según la Biblia. En el caso de los hijos, ¿qué podemos ver ahora en estos tiempos con respecto a los hijos? Desobedientes, mimados, altaneros, irresponsables, haraganes, rebeldes. Hombres de 30, 35 años viviendo con sus padres y los padres manteniéndolo como que si fueran niños. ¿Qué podemos decir acerca de las madres? Hace poco se celebró el Día de las Madres. Que Dios bendiga a las madres. Y nos daban un ejemplo maravilloso, bíblico, de la mujer virtuosa. ¿Quieren ser una buena madre? Lea, reflexione. Proverbios 31 del día en adelante. ¿Queremos ser buenos hijos? Leamos la Biblia. Ese es nuestro manual. ¿Queremos ser buenos padres? Leamos la Biblia. Es por eso que estamos aquí para reflexionar acerca del importante papel o rol que Dios le ha dado al hombre, género masculino, como padre. Hay una frase también que es muy común, y esto se mira más en la mujer. Dice, yo he sido padre y madre para mis hijos. No, tú eres una madre que se ha esforzado el doble por padres ausentes. Y qué extraño, ¿verdad? Que alguien como yo, que no ha sido padre, pues vengan a enseñarle, a predicarle respecto a este tema, pero es algo muy bueno,
para mí y para ustedes. Para mí, porque aprendo a no hacer lo que no es debido hacer como padre. Y también que aprendo a ser buen padre cuando lo sea. Y también algo importante es que va a ser la palabra de Dios la que nos va a edificar y exhortar para que si en algo no están de acuerdo con lo que se diga aquí, pues no van a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y vamos a ir definiendo primeramente lo que no es ser padre. Lo que no es ser padre. Un padre no es el mejor amigo del hijo. Porque ¿saben cuál es el problema de ser el mejor amigo del hijo? Es que va a perder totalmente la autoridad que tiene como padre sobre él. Que ya el padre, cuando quiere ejercer la autoridad sobre el hijo, pues el hijo no lo va a ver seriamente. No lo va a ver seriamente. Ya le va a dar igual lo que diga su padre, y ya el hijo va a ser desobediente. Es por esa razón de que hoy en día los hijos los vamos a ver haciendo cosas que avergüenzan a sus padres. ¿Y qué pasaba antes? ¿Qué pasaba antes? Tal vez unos 20 años atrás. A mí me quedaban viendo solamente. A mí me quedaban viendo solamente y yo ya sabía que si seguía con ese berrincho, que si seguía con lo que estaba haciendo mal, a mí me esperaba mi papá en la casa o mi mamá con una faja. Pero, y nos pegaban. No se quedaban con las ganas. Pero ahora, que solo le gritan a los hijos y no les hacen nada, y dicen, pobrecito, me va a pesar, se van a traumar, etcétera, etcétera, etcétera. Y así los van criando sin el temor de la autoridad de unos padres. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. O sea que son necios, la tiene el niño. Desde pequeño, esa es su naturaleza, vienen de fábrica. Nadie le va a enseñar a un niño a portarse mal. Todos les enseñamos a portarse bien. Y dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué alejará la vara de la corrección? La necedad. La corrección al niño va a alejar la necedad. Pero si no se corrige al niño, ¿qué va a pasar? Van a ser más necios. Proverbio 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Quién paga los platos rotos de los chavalos necios? Los padres. Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha reprensión. El necio no va a escuchar, no le va a gustar que lo reprendan. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo de su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano, desde pequeño, lo corrige. Ahora, no es que no puedan jugar con ellos, no es que no puedan salir a divertirse al parque, al campo, a jugar al mar o otro centro de recreación. Aquí se trata de que el padre, como el hijo, tienen que saber perfectamente cuál es el rol de cada quien y por ende respetarse mutuamente. Padre es padre, sinónimo de autoridad. Hijo es hijo, sinónimo de sujeción a la autoridad del padre. Pero, ¿qué más es no ser padre? Un padre no es el que engendra y se aleja
del niño. Proverbios 27:8 dice la palabra en la Nueva Versión Internacional: como ave que vaga lejos del nido es el hombre, es el padre que vaga lejos del hogar. Se fue, se fue, dejó su hogar, no le importó la vida de sus hijos, no supo si comía, si vestía, si estudiaba, si estaba sano, si lo maltrataba, nada. Y eso es lo que está de moda, ya eso las personas lo miran como normal. ¿Será que un creyente puede hacer esto? Veamos lo que dice la palabra de Dios. 1 de Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Veamos el contexto, habla acerca de la familia. Si uno dice que se diga creyente, no provee para los suyos, en primer lugar su esposa y sus hijos, y mayormente para los de su casa, puede ser sus padres, sus abuelos, sus hermanos, han negado la fe, no es cristiano, no se porta como cristiano. Tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios, dice. Quien diga que nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado solo para estar entre cuatro paredes, ese es otro evangelio. Hay mandamientos que el Señor nos ha dado que hay que poner en práctica. Ahora, a los padres los tienen que demandar para que los hijos coman. Ahora los hijos buscan cómo independizarse desde temprana edad. Más joven. O sea, trabajan más jóvenes en vez de estudiar o trabajar o peor aún, salen a pedir en las calles, niños menores de 10 años, pidiendo en los puestos de comida en San Rafael todos los días. Un padre no es el que engendra y se aleja de sus hijos. Tampoco un padre no es un tirano o un dictador. Hace poco hablábamos de que un padre disciplina, corrige, castiga y aconseja a sus hijos. Y eso está en la Biblia, eso es lo que manda Dios a los padres. Pero no a llevarlo a un extremo. Ese extremo es dañino para la vida de los hijos. Acordémonos de que cada uno tiene su espacio, su libertad, su responsabilidad. Y si ellos no saben esto, el padre se vuelve un tirano, un dictador. El hijo se vuelve un irresponsable. Y todo tiene que tener un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre ellos. Un padre dictador dice: no sales porque a mí me da la gana. Tal vez se peleó con su esposa y se desquita con sus hijos. O los manda a trabajar desde pequeños sin darle educación. Y lo peor, se agarran el dinero ellos. Los mandan a trabajar y todavía se cogen el dinero ellos. No los ponen a estudiar, no proveen para los gastos de sus hijos. Ahí los vas a ver a ellos bien vestidos, con teléfonos carísimos, pero sus hijos todos sucios. No invierten en la salud de los hijos. ¿Qué más? Podemos citar miles y miles de circunstancias o situaciones que ponen en duda la buena paternidad del hombre. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criando en disciplina y amonestación del Señor. No es que ustedes como padres van a hacer lo que ustedes digan con sus hijos, no, criarlo en disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. Colosenses 3:21 dice: padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, dice. Y esta palabra exasperéis significa no los hagan enojar. No los hagan enojar. Entonces un padre no es tirano, un padre no es un dictador. A veces creo que por eso hay muchos hijos muy desanimados de la vida, porque miran a un padre que no se acercan a ellos como el Señor Jesús se acercaría
con amor, con humildad, con sencillez de corazón. ¿Qué más no es ser un padre? Un padre no es alcahuete. Hay padres alcahuetes. ¿Qué es ser un padre alcahuete? Hay muchas maneras de alcahuetear a los hijos. Sacan malas calificaciones, no les dicen nada, más bien los premian y le echan la culpa a los profesores. Es que los profesores no les enseñan bien, dice. Ya llevan piercing en todo el cuerpo, tatuajes, toman, fuman, llegan a altas horas de la noche, ya ahora los padres los llevan a esos lugares y la sociedad lo está viendo como normal. Eso de los mismos padres que los escuchan hablar todas esas obscenidades. ¿En qué más alcahuetean los padres a los hijos? Joven de 15 años, varón, no estudia, no trabaja, los padres le compran todo, escucha reggaetón, escucha Bad Bunny, escucha Peso Pluma, tiene su novia que escucha Karol G, que anda 40 chapas en la cara, pelo rojo, piercing en el ombligo, y le llega la noticia al papá: papá, mi novia está embarazada. Y el papá: eso, mi hijo, eso, mi gallo, ese es mi hijo, macho, Camacho, tiene 15 años. La novia tal vez puede tener unos 13 años. ¿Y qué de la vida de esos jóvenes? ¿Qué es de la vida de la juventud hoy en día? Y los padres alcahuetos: no te preocupes, hijo, tráela a la casa, aquí la vamos a mantener. Aquí la vamos a mantener a tu novia, te voy a mantener a vos, te voy a mantener a tus 5 hijos que tengas. Ese es un padre alcahueto. De verdad que tal vez ustedes no son así, pero allá afuera vemos situaciones parecidas. Y esto es para que aprendamos, me incluyo, para no ser padres así. Padres resolviéndole la vida a los hijos, y los hijos bien, diciendo: por eso tengo a mi papá. Y las madres son las más alcahuetas. Pobrecito mi niño. El niño de 35 años que lleva en su casa, manteniéndose. Un padre alcahueto en la Biblia, el sacerdote Elí, en 1 Samuel capítulo 2, que alcahueteaba a sus hijos, que comían de los sacrificios que hacían para el Señor. Y si analizamos y vemos esa historia, los dos fueron muertos. Incluso el sacerdote Elí murió por la alcahuetería que le hacían a sus hijos. Y cosas en las iglesias. De verdad, vivimos en un mundo vuelto de cabeza. Ya vimos lo que no es ser un padre. Tal vez se sintieron identificados, pero recordemos que esto es para reflexionar, para que tengamos las herramientas para tratar de ser buenos padres y de saber qué hacer y qué no hacer. Pero, ¿qué es un verdadero padre? ¿Qué es ser un padre? Según la Biblia. Y la Biblia nos dice que los padres, un buen padre es un sacerdote de su casa. Ora, predica la palabra, discipula, lleva los cultos a los hijos, instruye a sus hijos en el Señor, mantiene irreprochable su testimonio. No es perfecto, pero sí es maduro. Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9 dice: y estas palabras, dice, que yo te mando, hoy estarán sobre tu corazón. Primero le dice que hoy estarán en tu corazón, le dice al padre y la madre de familia.
Y dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por la calle, al acostarte, cuando te levantes, y las atará como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y la escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. El padre debe de estar lleno de la palabra de Dios, para que así se las dé a sus hijos. Pero si el padre no viene a los cultos, no se discipula, no ora, no, ¿qué le va a dar a los hijos? ¿Qué le va a dar a los hijos? Padre, tu prioridad es tu familia como sacerdote de ellos. Porque de nada te servirá si eres buen albañil, si eres buen soldador, si eres bueno en todo, si tu familia es disfuncional. Un padre invierte en su tiempo, en su familia, pone por encima su familia, sus hijos, su esposa, su hogar, los protege, es un líder, es un buen esposo, forma buenos padres. Cornelio, en Hechos capítulo 10, versículo 1 en adelante, era un padre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Y oraba a Dios siempre. Un ejemplo bíblico de un padre piadoso que tiene una relación íntima, constante con Dios. Su vida era cercana a la palabra, a la oración. Temeroso, que respetaba a Dios. Sabía que Dios lo miraba las 24 horas del día, los 365 días del año. Era íntegro, sabio, no solo él, sino también todo su hogar. Y dice también que oraba a Dios siempre. Pero ¿qué pasa? Que se está escaseando los padres bíblicos. ¿Y qué pasa? Que el hombre no está ejerciendo el verdadero rol que Dios le ha dado como líder, cabeza del hogar, como sacerdote, como padre, como esposo. Cada vez vemos más mujeres ejerciendo ese rol de los varones. ¿Por qué? Si esa no es la voluntad de Dios. ¿Por qué vemos cada vez más familias disfuncionales? ¿Por qué ahora las mujeres piensan en viviríamos mejor en un mundo donde no existiera el hombre, dicen las mujeres? Ese es el pensamiento de las mujeres ahora. ¿Por qué el feminismo quiere destruir al hombre? ¿Por qué ahora la mujer es más varonil y los hombres son más femeninos, son más afeminados? Y no es machismo que el hombre quiere ejercer su rol, es volverse al diseño original de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 18, y dice, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, dice, para él. Padre es el líder, la cabeza del hogar, y por ende tiene una gran responsabilidad en sus manos. La madre es la ayuda idónea. Ese es el diseño original de Dios. Juntos los dos tratarán de instruir a sus hijos en el conocimiento del único y verdadero Dios y de su Hijo Jesucristo. Esa es su misión aquí en la tierra. De nada le servirá si le dieron la mejor educación que puedan haber recibido, si le diste la mejor ropa, si le diste la mejor moto, si le diste el mejor carro, si estudió en la mejor universidad del país, y al final del camino se vayan al infierno. De nada sirvió todo eso. Por eso en todo se resumen: prediquémosles el evangelio a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros primos, a nosotros mismos.
recordémonos que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados, por los de nuestros hijos, por los de nuestros abuelos. Y que Jesús vino para destruir las obras de Satanás. Eso lo dice la palabra de Dios. Y una de las obras que está ganando terreno Satanás es esa de derrumbar el diseño original de Dios para el hombre y la mujer. Acordémonos también que fue sepultado a como está escrito, y que Dios lo resucitó al tercer día por el poder del Espíritu de Dios, para que ahora, si creemos en Él, el Señor te devuelva el diseño original como sacerdote de tu hogar. Tal vez te preguntarás, ¿qué haremos? Como preguntaron aquellos cuando Pedro dio su primer prédica en el libro de los Hechos, capítulo 2. ¿Qué haremos? Dijeron aquellos israelitas cuando se pusieron tristes por la gran prédica que dio Pedro. Se pusieron tristes y preocupados. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos de hacer? Le dice. Y Pedro le respondió, pídanle perdón a Dios. Pídanle perdón a Dios, vuelvan y obedézcanlo, arrepiéntanse y crean en el Señor. Ese es el llamado. Ese es el llamado que cambia nuestra vida. Porque no podemos venir a Dios sin arrepentirnos verdaderamente de nuestros pecados. Esos pecados que Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. No podemos recibir el perdón de Dios si no nos arrepentimos. Para que Dios, Jesús en su palabra, sea nuestro guía. Sea nuestro guía. Así que vimos lo que no es ser un padre. Y vimos lo que verdaderamente es ser un padre. Un padre es un sacerdote. Un sacerdote, un líder de su hogar. De su hogar. Y si el hombre como ser humano, como varón, no está ejerciendo eso, pues están en contra de la voluntad de Dios. Así que esa es la reflexión. ¿Me sirve a mí? No sé a ustedes si le va a servir, pero a mí me sirve grandemente para no cometer errores cuando yo sea papá. Que el Señor les bendiga y vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, mi Dios. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad y el privilegio que tú me das de predicar, Señor, tu palabra. Padre, yo sé, mi Dios, que tú me hablaste a mí primeramente, Señor. Tú me hablaste a mí, Señor, y pienso de que si no lo pongo en práctica, mi Dios, de nada me sirve haber estado aquí, Señor, predicando tu palabra. Dice tu palabra que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nos has hablado, Señor, por medio de tu palabra. Y solo te pedimos que nos des la oportunidad de ponerlo en práctica, Señor. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, nos instruya a ponerla en práctica y que podamos aprender y ser mejores padres, ser mejores cristianos, Señor.
de reflexionar respecto a nuestras vidas y arrepentirnos verdaderamente y creer en tu palabra, mi Dios. Bendícenos, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te pido también, mi Dios, especialmente de que no venga el enemigo y quite la preciosa semilla de nuestros corazones, mi Dios. Que esa palabra, esa semilla, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor